Hermanos, en Cristo Jesús, estamos viviendo momentos muy difíciles, tragedias en diferentes partes del mundo, terremotos. Últimamente hubo otro terremoto en Rusia, un fuerte terremoto que están llegando ya en diferentes partes del mundo. En México hemos tenido ya varios terremotos también. El Señor anuncia tragedias. El Señor anuncia su llegada. El tema que Dios nos ha permitido preparar para el día de hoy se llama el caballo negro del hambre y la sed. Vamos a enfocar este tema a el agua. La falta de agua va a producir sed. Y para toda la humanidad. Pero antes de que venga esta calamidad, antes de que venga la ira de Dios, la iglesia vuela hacia las nubes. La iglesia no se va a quedar a la ira de Dios. Y ahorita está temblando, ahorita hay terremotos en diferentes partes del mundo. Y día a día terremotos más intensos, día a día terremotos más frecuentes. También las inundaciones. Y todo esto lo ha mencionado el Señor. Él ha dicho así, de que va a temblar, de que va a haber terremotos en diferentes partes del mundo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 26, en la Biblia de las Américas, nos dice que el Señor ha prometido que va a hacer temblar no solamente la tierra, sino también el cielo. Que va a haber terremotos, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Y es que al haber terremotos en la tierra, va a ser terrible para la humanidad. Y al haber terremoto en el cielo, al hacer temblar Dios en el cielo, va a derramar agua, va a derramar huracanes y por lo tanto va a haber inundaciones. Va a haber tsunamis, va a haber tragedia de muerte. ¿Por qué son todas estas tragedias? ¿Por qué son todos estos terremotos? Porque lo que se avecina es la ira, lo que se avecina es el enojo, lo que se avecina es el coraje de Dios. ¿Y por qué es el coraje de Dios? ¿Por qué es la ira de Dios? Porque el Señor nos ha enseñado a través de su palabra que el Señor Dios Todopoderoso, en Nehemías 9:6, el Señor hizo los cielos, el Señor hizo los cielos de los cielos con todo su ejército, el Señor hizo la tierra con todo el ejército, su ejército, el Señor hizo los mares y todo lo que en ellos hay. El Señor hizo todo el universo. El Señor hizo todo. El Señor nos hizo a nosotros mismos. Él hizo todo. ¿Y qué está haciendo la humanidad ahorita? ¿Qué está haciendo todos los habitantes de la tierra? Están adorando
a imágenes, están adorando a figuras, están adorando a esculturas, dioses que no hicieron nada. Y el Señor ha enseñado su palabra, pero no la quieren escuchar. La tierra, el mundo no la quiere escuchar. Dice el Señor en su libro de Juan capítulo 4, versículo 4, nos dice, yo no soy imagen, yo no soy figura, yo no soy escultura. Dice el Señor, yo soy espíritu. Yo no soy imagen, yo soy espíritu. Y nos sigue dando su palabra el Señor, y lo que está escrito en la Biblia es verdad. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16, nos dice que cuando el Señor le habló a su pueblo, cuando el Señor le habló a Moisés, no se le apareció en forma de imagen, no se le apareció en forma de figura, no se le apareció en forma de escultura. El Señor se les apareció en forma de fuego. ¿Por qué? Para que mi pueblo no se corrompa. Y ahorita la humanidad, ahorita toda la tierra está corrompida. Toda. Dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 11. Dice, y ahora está corrompida toda la humanidad. Toda la tierra está corrompida. ¿Por qué? Porque en toda la tierra están adorando a imágenes. En toda la tierra están adorando a figuras. Están adorando a esculturas, y por eso nos hace la aclaración el Señor. Yo no soy imagen. Yo no soy figura, yo no soy escultura, yo soy espíritu. ¿Qué están haciendo ahí? El profeta Jeremías en su libro da a conocer y dice, Jehová es el Dios verdadero. No son esos dioses de piedra, no son esos dioses de madera que la humanidad está adorando. Jehová es el Dios verdadero, y a su ira tiembla la tierra. He ahí por qué están los terremotos, por la ira del Señor. A su ira tiembla la tierra, y la tierra, la humanidad, todos los habitantes de la tierra no van a poder soportar la ira de Dios. Y como no van a poder soportar la ira de Dios, por eso el Señor se llevará a su iglesia antes de que venga la ira de Dios. ¿Y por qué está temblando en toda la tierra? Porque es una manifestación del poder de Dios. El Señor nos dice en su palabra en el libro de Salmos, capítulo 147, versículo 7, nos dice que a su presencia, a la presencia de Dios, tiembla la tierra. Y toda la humanidad no quiere obedecer los mandatos de Dios. Y como no quieren obedecer los mandatos de Dios, entonces el Señor va a mandar su ira. El Señor va a mandar castigo a toda la humanidad. Ese castigo se llama la gran tribulación. Los terremotos están anunciando que el Señor viene pronto por su iglesia. Por eso nos dice que a su ira tiembla la tierra, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Eso nos está diciendo el Señor. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Eso nos está diciendo el Señor.
porque el Señor viene pronto por su iglesia. Si el Señor viene pronto por su iglesia, es porque después de que la iglesia vuele a las nubes, va a empezar la tribulación, va a empezar la ira de Dios. Antes de que estalle la ira de Dios, antes de que estalle la guerra que se avecina, antes de que estalle la guerra de imperio contra imperio, antes de que estalle la tercera guerra mundial, de que estalle la guerra de Estados Unidos contra Rusia, la iglesia vuela a las nubes. Se la lleva el Señor. Porque nos dice Salmo 114:7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, entonces el Señor viene pronto ya por su iglesia. Y con la tercera guerra mundial, que es la que se avecina, que la Biblia le llama Mateo 24:7, inicia la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser terrible. Veamos el caballo negro del hambre y de la sed. Vamos a enfocar esta predicación a la falta de agua. Eso es lo que se va a venir. Quizás hasta ahorita no le han dado la importancia a las predicaciones que estamos haciendo. Pero estas predicaciones tienen gran verdad. Son de profecía. Son basadas en la Biblia. Aún todavía hace falta mucho para que cambiemos, para que no nos quedemos a la gran ira de Dios. La esposa sigue tratando mal a su esposo. El esposo sigue tratando mal a su esposa. Los hijos no tienen obediencia a los padres. Siguen siendo desobedientes. Hermanos que dejan de congregarse. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está la unción que recibiste cuando te bautizaste? ¿Por qué no haces que tu vasija se llene de aceite? Es ahorita cuando la vas a necesitar. Se tratan mal unos con otros. Están hablando hasta mal de su pastor y no llegan al culto. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que tú te mejores. Dios quiere que resucites para vida eterna, por eso te pide que cambies. Es necesario que cambiemos todos para la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es esta, ¿estás preparado para ser parte del rapto? ¿Estás preparado para ser parte del gran arrebatamiento? Veamos las cosas que van a vivir los que se queden. Por eso es importante estas predicaciones, para que estemos preparados. Póngalo usted en la silla. Para que estemos preparados. Para que cambiemos, dice la palabra de Dios, nuevas criaturas debemos de ser. Nuevas criaturas. Porque la ira de Dios empieza en el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahí empieza la ira de Dios.
coordinadamente con el libro de Mateo, con Mateo capítulo 24, versículo 7. Los 8 primeros versículos del capítulo 6 del Apocalipsis son los que hacen que estalle la tercera guerra mundial de Mateo 24, 7. Están coordinados, están manifestándose en estas citas bíblicas de Apocalipsis 6 del 1 al 8. Esas personas que se queden a la gran tribulación, que no hayan participado en el gran arrebatamiento, se van a arrepentir. Por eso lo estamos preparando ahorita la iglesia. Prepárense. Dejen a un lado el orgullo. Hagan a un lado la vanidad. Y pongan la obediencia ante Dios. Porque están a punto de cabalgar los jinetes del Apocalipsis en toda la tierra, trayendo destrucción y muerte para toda la humanidad. Al estallar la guerra de Mateo 24, 7, que es imperio contra imperio, Rusia contra Estados Unidos, probablemente así va a ser. Estalla la guerra de imperio contra imperio, reino contra reino, Mateo 24, 7, y empezará a cabalgar los jinetes del Apocalipsis. Ahorita tenemos el anticristo. Sí, pero es el espíritu, como dice primera de Juan 4:3. Ya está el espíritu del anticristo aquí en la tierra. La Biblia dice que al estallar esta guerra, en el proceso de esta guerra, va a morir la cuarta parte de la humanidad. Y probablemente desaparezca el continente americano. ¿Por qué? Porque el continente americano no aparece en la Biblia. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, no aparecen en la Biblia. Y en esta guerra que se avecina va a morir la cuarta parte de la humanidad. Y ustedes pueden decir, pues me muero, ¿y qué? Pero es que el Señor nos da la oportunidad a todos de que nos preparemos y formemos parte del gran arrebatamiento antes de que estalle la guerra. El Señor es fiel a su palabra. En el capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, viene un caballo blanco con su jinete. Apocalipsis 6, 2. Viene un caballo blanco con su jinete. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, viene otro jinete montado en su caballo blanco. Pregunta, ¿son los mismos? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 será el mismo el mismo jinete del Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. No, no es el mismo. Porque el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es un falsificador. Ese jinete de Apocalipsis 6:2 que viene montado o vendrá montado en su caballo blanco, vendrá a poner la paz que tanto está pidiendo la humanidad. Ese jinete de Apocalipsis 6:2 viene a poner la paz. Y la va a conseguir, por eso viene montado en un caballo blanco. Lo blanco significa paz.
ese será un hipócrita. Ese jinete será un mentiroso, porque se hará pasar por nuestro Señor Jesucristo. Y ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2, ese jinete es el anticristo. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ¿quién es ese jinete? Dice la Biblia, Apocalipsis 19:11, que ese jinete se llamaba Fiel y Verdadero, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Ese es Jesús. Gloria a Dios Todopoderoso. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, el Señor nos dice, Juan 1:1, el Señor nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso nos dice aquí Apocalipsis 19:11 que será nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre se llamaba Fiel y Verdadero y su nombre es el Verbo de Dios. Seguimos ahí, ¿dónde está esto? Se llamaba Fiel y Verdadero con justicia, más 12, estamos en el 12. Y dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y tenemos nosotros que además el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 se presenta antes de la tribulación. Tan pronto vuela la iglesia, entonces se presenta el anticristo. Como nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él se ha quitado de en medio. Es decir, cuando vuela la iglesia, cuando el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, entonces, como dice el versículo 8, entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo es el anticristo. Y el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11 es Jesús. Él va a aparecer al final de la tribulación. El anticristo va a manifestarse antes de la tribulación o al principio de la tribulación. Y Jesús se va a manifestar después de la tribulación. Veamos Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, y en el 30 dice, aparecerá el Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces aquí nos dice el Señor que el Señor tiene sus propias nubes.
Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él viene por aquí a la iglesia, viene aquí a la tierra, pero ya la iglesia ya se la llevó antes de la tribulación. Viene por segunda ocasión aquí a la tierra montado en su caballo blanco y con su gala de ejército celestial. Gloria al Señor Todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como consecuencia de la guerra que se avecina, que está próxima a estallar y que va a ser con armas nucleares y que va a ser la guerra de reino contra reino como está establecida en Mateo 24:7, y empezarán a cabalgar los jinetes del Apocalipsis, de Apocalipsis 6, del 1 al 8. Es entonces cuando vuela la iglesia y entonces se presentará el anticristo. Y entonces empezarán todos los caballos, todos los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. Hay más, pero específicamente son 4 los que estamos estudiando. Y con motivo de la guerra, las consecuencias de esa guerra van a ser terribles, porque entonces habrá hambre y entonces habrá sed en toda la tierra. Esta predicación no es para espantar a nadie. Esta predicación es para prepararnos de que no queremos, no deseamos que nadie, nosotros queremos que nadie se quede a la gran tribulación, porque va a ser terrible y va a empezar con el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Y como consecuencia de la Tercera Guerra Mundial, la tierra va a quedar totalmente arruinada, como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 3, en traducción de lengua actual. La tierra va a quedar totalmente arruinada, totalmente destrozada. Es 3 y 4. Totalmente destrozada va a quedar la tierra. Por eso es que como consecuencia va a venir el hambre y va a venir la sed, porque no va a haber agua. A la persona de piel blanca, fíjense lo que dice la Biblia, a causa del hambre y falta de agua, quedará su piel negra. Fíjense nomás. Veamos el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 7. Dice, sus nobles fueron más puros que la nieve. ¿Cómo eran los nobles? Blancos. Eran blancos. Más blancos que la leche. Eran blancos. Más rubios eran sus cuerpos que el coral. Su talle era más hermoso que el zafiro. Esas personas tenían una presencia física hermosa. Pero ¿cómo quedó su cuerpo por el hambre? ¿Cómo quedó su cuerpo por la sed? Veamos Lamentaciones capítulo 4, versículo 8. Dice, obscuro, más que la negrura es su aspecto. ¿Cómo quedó su cuerpo? Obscuro, negro. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo, seca como un leño. Por el hambre, por la sed.
Se estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo de sed por falta de agua. Y el hambre hizo ennegrecer nuestra piel, dicen ellos mismos. Veamos Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10. Lamentaciones 5:10 dice, el hambre hizo ennegrecer nuestra piel. Por eso esta predicación se llama el caballo negro del hambre, porque va a dejar a la persona negra de hambre y de sed. Por eso es importante que cambiemos todos, que respetemos a nuestros familiares, que respetemos a nuestra gente, a nuestros semejantes. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor. Que no hablemos mal de nadie, que nos respetemos, que nos amemos unos a otros como yo los he amado, dice el Señor. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. ¿Por qué? Por el hambre. Como no había agua para lavarse las manos, y mucho menos para bañarse, la gente estaba tan sucia que apenas se les podía reconocer. Por eso es que quedaban negros. Por la mugre. La mugre que van a tener en la piel aquellos que se queden porque no va a haber agua. No va a haber alimento por consecuencia de que la guerra que viene, la guerra nuclear que viene, va a destruir a toda la tierra. La tierra, a los habitantes esa parte, va a morir la cuarta parte de la humanidad y probablemente desaparezca el continente americano. Y vuelvo a repetir, dirán ustedes, bueno, entonces ya me voy a morir, pero procura cambiar. Y prepárate para que te vayas en el gran arrebatamiento antes de que empiece la ira de Dios. Porque va a faltar el pan y va a faltar el agua. ¿Qué cosa va a faltar? El pan y el agua. Véanlo ustedes en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 17. Va a faltar el pan y el agua. A ver, ayúdeme usted, hermano, a leerlo. Ezequiel 4:17. Póngalo el micrófono porque luego no se escucha. Ezequiel 4:17. Para que al faltarles el pan y el agua, Póngalo el Saúl. Unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Amén. Ezequiel 4:17. Para que al faltarles el pan y el agua, ¿qué cosa va a faltar? El pan y el agua. ¿Qué cosa va a faltar? El pan y el agua. Se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Por qué va a faltar el pan y el agua? Porque la guerra nuclear que se avecina va a dejar a la tierra totalmente destrozada. No va a haber alimento. Y todo esto será por el pecado, por la iniquidad que hicieron, la ofensa a Dios. Porque no quiso entender la humanidad que Dios no es imagen, que Dios no es figura, que Dios no es escultura. Por la desobediencia de los padres, entonces los hijos, los niños,
también van a sufrir el hambre y también van a sufrir la sed por falta de pan y por falta de agua. Veamos el libro de Lamentaciones, léalo usted, hermano. El libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 4. Dice, Lamentaciones 4:4 en Reina Valera. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se repartiese. ¿Quién se lo repartiese? ¿Quién se lo repartiese? La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. No había agua. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Es decir, nadie tenía pan para darles. Nadie tenía agua para darles. Su lengua se pegaba a su paladar por falta de agua. Será mucha la falta de agua que las señoritas y los jóvenes se van a desmayar por tanta sed que tendrán. Vemos el libro de Amós, capítulo 8, por favor, hermano. Amós, capítulo 8, versículo 13. 8:13, por favor. Amós 8:13. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Mira, se van a quedar tiradas en la calle por falta de agua. No va a haber agua, no va a haber alimento. Eso es parte de la ira de Dios. Eso es lo que se avecina. La ira de Dios. Y ese tiempo está próximo a venir. Ya no estamos esperando a ver que van a pasar tanto tiempo, ya no. Al estallar la tercera guerra mundial de imperio contra imperio, esas van a ser las consecuencias. No va a haber pan, no va a haber agua. La crisis que se avecina, la crisis de agua, será la peor que tendrá que enfrentar la humanidad. Y esta crisis de agua, la falta de agua, va a provocar enfermedades. La humanidad no se va a poder bañar. No se va a lavar las manos fácilmente. Va a provocar enfermedades. Enfermedades contagiosas, enfermedades mortales. Acuérdense que así lo dice Mateo 24, versículo 7. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ahí estamos. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, por la falta de agua van a venir enfermedades mortales. Esas son las pestes. Va a haber hambre porque la tierra va a quedar totalmente destruida. Y además, el Señor Dios Todopoderoso, dentro de su ira, va a mandar todas las plagas que mandó a Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? 10. Todas las plagas que mandó a Egipto. Todas. Por eso es bueno cambiar de conducta, es bueno cambiar de forma de hacer las cosas.
Consagrarse al Señor es lo que debemos de hacer ahorita. Porque vienen las cosas horribles, vienen las cosas terribles. Muchacho, muchacha, ¿qué esperas para congregarte? No, es que el pastor, fíjate en el Señor, fíjate en Cristo Jesús. Dice Pablo, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. No te quedes, va a estar terrible. Vienen las plagas. Véanlo ustedes en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 15. Ahí tenemos, dice, yo les mostraré las maravillas. Ahí, por favor. Miqueas 7:15. Yo les mostraré las maravillas como el día que saliste de Egipto. Aquí está en futuro. Y eso es lo que viene ahorita. Eso es lo que se aproxima. Dice el libro de, ¿cuál libro fue? Miqueas capítulo 7, versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Les mostraré, es un futuro, pero el futuro ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó el futuro porque está a punto de estallar la guerra. ¿Cuáles son esas maravillas que Dios mandó a Egipto? Que el Señor Dios Todopoderoso mandó a Egipto. ¿Cuáles son? Esas plagas, son 10, son esas maravillas. Ahora el Señor va a mostrar esas maravillas a toda la humanidad que se quede a la gran tribulación. Estas plagas o maravillas que el Señor va a traer a toda la tierra van a ser para todo el mundo. Ya no va a ser solamente para Egipto. Ahora van a ser para toda la tierra. ¿Cuáles plagas son? Las pueden encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 14 al 25. Ahí las pueden encontrar. Y se van a repetir porque dice el Señor, yo les mostraré las plagas. O sea, es en futuro. Y esas plagas vienen para toda la humanidad. La plaga de la sangre, porque el agua se convertirá en sangre. No va a haber agua. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de la muerte del ganado, porque fíjense, se va a morir el ganado. Ya no va a haber alimento y eso va a ser en todo el mundo. La plaga del granizo. Y no va a ser cualquier tipo de granizo. Vean ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21. Lo vamos a leer en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Vean ustedes, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Así que no va a ser cualquier tipo de granizo. Va a ser granizo de casi 40 kilos. ¿Cuánto pesa el bulto de cemento? 50 kilos. Quítenle 10 y así van a ser de pesados los granizos que caigan. Y que esta ira de Dios está pronto a manifestarse. La plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo eso se avecina. Las naciones del mundo se quedarán avergonzadas porque tanto poderío que tienen, un poder bélico, armas de gran poder para matar.
para destruir naciones enteras. Eso es lo que ha fabricado la humanidad. Pero se va a sentir avergonzadas esas naciones porque no van a poder hacer nada contra las plagas que se avecinan. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 16. Miqueas 7:16 nos dice el Señor, dice, las naciones verán sus maravillas. A ver, vamos a ver en la Biblia de Reina Valera. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío y se pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer nada contra esas plagas. Por eso se van a sentir avergonzadas de que fabricaron armas de muerte, pero no buscaron al Señor. No lo buscaron. Y el Señor va a continuar mandando juicio para toda la tierra. Para toda la tierra. Esas plagas van a durar 7 días. Cada una. Una por una. 7 días. Y ahora el Señor va a mandar un gran asteroide que viene contra la tierra. Parece que ya hay noticias, ¿verdad? Que hay ya un asteroide que se avecina contra la tierra. Pues ya está aquí en la Biblia. Dice que el Señor va a mandar un gran asteroide que viene contra la tierra y va a caer, ese asteroide va a caer en el mar. Y la tercera parte del mar se va a convertir en sangre. La tercera parte del mar. Veámoslo, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8. Apocalipsis 8, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murieron. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Tiene el hermano el micrófono? Porque luego no se escucha. ¿Sí? La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y la tercera parte del mar que se convirtió en sangre y los seres vivientes, vamos a ver Apocalipsis 8:8. Y murió, dice en el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Así que otra fuente de alimentos se empieza a reducir. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar se murieron a consecuencia de ese gran asteroide que va a caer sobre la tierra. Y el castigo de Dios continúa, va a continuar. Ya se convirtió la tercera parte del agua del mar, se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes del mar también. Ya se empezó a reducir. Y ahora el Señor va a mandar, la ira de Dios continúa. No queda ahí, va a continuar. Y ahora va a caer un cometa. Un gran cometa viene a caer a la tierra.
una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esta gran estrella cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre sobre las fuentes de las aguas. Veamos Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Dice, sí, por favor. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ese es un gran cometa el que va a caer. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Acuérdense que se van a caer las estrellas. Cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y ese gran cometa que va a caer como una estrella se llama Ajenjo. La estrella o cometa se llama Ajenjo. Es un cometa celestial. Y el nombre de ese cometa o estrella es Ajenjo y va a transformar a la tercera parte de las aguas de la tierra en agua amarga. Va a ser eso en toda la tierra. La tercera parte de las aguas va a estar amarga. No va a ser posible que el ser humano la beba, porque si la bebe, se va a morir. Apocalipsis capítulo 8, versículo 11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amarga. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y la Biblia nos dice que la ira de Dios va a continuar. Primero cayó la gran estrella y la tercera de los mares, la tercera parte del agua de los mares se convirtió en sangre, pero la tercera parte. Y ahora todos los mares se van a convertir en sangre. Así que va a estar feo, ¿eh? Va a estar feo. Y a nosotros nos está tocando vivir estos últimos días aquí en la tierra. Por eso debemos de prepararnos para el gran arrebatamiento que se avecina. Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de muerto. Imagínense nomás. Pero ahí ya no es la tercera parte, allá es todo el mar, todos los mares se van a convertir en sangre y entonces va a morir todo ser vivo. Se acabó la alimentación del mar. Se acaba la alimentación del ganado en la tierra porque ahí mandó la plaga de la muerte del ganado. Todo el ganado se va a morir. Toda la fuente de alimento del mar se acaba porque se va a morir. Por eso viene el hambre. No va a haber agua. Por eso dice Ezequiel 4:17, para que al faltarles el pan y el agua. ¿Por qué? Porque se murió el ganado. ¿Por qué? Porque el agua empezó a convertirse en sangre. Primero fue la tercera parte y ahora es toda el agua se convierte en sangre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 dice, en el 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar
y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Se acabó el alimento del mar. Ya no va a haber alimento del mar. Se acabó. Se va a morir. El ganado, como dice Miqueas 7:15, que se van a repetir las plagas de Egipto, como dice Éxodo capítulo 7 del 14 en adelante. Se va a morir todo el ganado de toda la tierra. Ya no va a haber alimento. Y dice en el 16:4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y todas las aguas se convirtieron ¿en qué? En sangre. Y por lo tanto la humanidad va a tener que beber sangre. Sangre apestosa, sangre contaminada. Toda la humanidad va a beber agua convertida en sangre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Y es que ahorita se les invita a conocer de la palabra de Dios y no quieren conocer de la palabra de Dios. No se quieren preparar porque el gran arrebatamiento está por suceder. Y estas plagas, todo esto también está por suceder. Porque la guerra de Mateo 24:7, que nos dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, está por estallar. Y esta guerra que se avecina va a ser una guerra nuclear, donde nos dice bien claramente la Biblia, reino contra reino, es decir, imperio contra imperio. Ya Rusia salió en la noticia que ya está preparada para la guerra nuclear. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también está preparada para la guerra. Estados Unidos está invadiendo naciones. Todo está terrible para que se manifieste el anticristo y venga a poner la paz. Pero antes, la iglesia ya voló a las nubes. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. La pregunta es esta: ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena cambiar de conducta? ¿Vale la pena obedecer al Señor? Porque Cristo es el único que nos libra de la ira que se avecina. Fíjense lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Vean ustedes lo que nos dice. Juan 6:35 nos dice: dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces, ¿qué más queremos? El Señor Dios Todopoderoso nos dice: el que viene a mí nunca va a tener hambre. O sea que no te vas a quedar a sufrir las consecuencias, porque se va a acabar el alimento del mar, se va a acabar el alimento de la tierra, se va a acabar el agua. Pero dice Jesús: el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Todopoderoso. Qué hermoso, ¿verdad? Nos ponemos de pie. Padre celestial, Dios eterno,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos a conocer los misterios de tu evangelio. Estamos a tiempo para que aquellos que no conocen de Cristo se acerquen al Señor. Para aquellos que ya conocen de Cristo, se sigan congregando. El Señor te da la oportunidad de quitarte el orgullo. El Señor te da la oportunidad de quitarte la vanidad. El Señor te da la oportunidad de cambiar y ser nueva criatura en Cristo Jesús. Tú piensas que tienes la razón, pero es que, dice el Señor, no veas la paja del vecino. Puedes ver la bigota que tienes en tus ojos. Cambia ahorita que puedes. No te quedes a lo que se avecina, porque eso ya está cerca. Y el gran arrebatamiento también. Por eso el día de hoy pueden decir su nombre. Por eso el día de hoy yo, Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que te he ofendido con mi conducta. Yo te doy gracias, Señor, porque no te conocía estos misterios que se avecinan. Y con esta predicación me estás abriendo los ojos de que debo de ser nueva criatura, de que debo reconocer a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Por eso el día de hoy yo te pido perdón, Señor, por haberte ofendido. Te pido perdón, Señor, por mi mala conducta, por haberme alejado de ti, Señor. Perdóname, Padre Celestial. Yo te quiero, te amo. Y te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. El único que me puede salvar de lo que se avecina, que es la gran tribulación. Solo tú me puedes salvar, oh Cristo Jesús. Por eso yo me declaro en Cristo Jesús que yo te acepto, Señor. Y te pido en tu infinita misericordia me aceptes también, Señor. Acéptame, Señor. No borres de mi nombre. No borres mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y yo que apenas te estoy aceptando, te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo. Y que mi nombre también quede escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Sálvanos, Señor. Sálvanos de esa gran tribulación que se avecina. Sálvanos, Padre. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Reconozco que no te conocía y te acepto como mi único y suficiente Salvador en Cristo Jesús. Y en tu infinita misericordia, Señor, tú nos estás diciendo, Padre Celestial, en tu libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, nos dices, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Gracias, Señor. Porque tú nos das el camino, la verdad y la vida. Y en Cristo Jesús, un alma se ha salvado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y te pedimos tu bendición, Señor. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición
y la paz que tú nos das. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor Todopoderoso. Aleluya.